Hola, bienvenidos a otro episodio más de Las Matute. Hoy estamos muy emocionadas, estamos de fiesta, porque hoy tenemos a una gran invitada que además hemos perseguido y hemos traído en la cabeza desde la primera temporada, porque es una del clan de las Matute, solamente que es de otra mamá Matute, hermana de nuestra mamá. Ella es Cristina. Además, siempre la pensamos, bueno, una porque van a ver, es muy divertida, pero otra porque la verdad es que tiene una vida profesional que a las tres nos tiene impactada porque es doctora, tiene una familia, hijas, se la ha rifado muy cañón. Entonces, pues también vamos a aprovechar para hacerle todos los cuestionamientos, esos que nunca puedes hacer en la vida familiar, porque pues cómo vas a salir con tu pregunta número 425 que no viene al caso. Pero parte de lo que nos gusta de este podcast es que justamente podemos entrar a temas profundos y temas pues que uno no habla en su vida diaria, ¿no? Entonces, extendiendo el clan, les presentamos a Cristina y queremos que ellas también se presenten, porque ya estaban diciendo aquí mis hermanas que no queremos que parezca conferencia en la que presentas al invitado. Entonces, Cris, pues cuéntanos un poco. A ver, no nos tienes que decir Ok. tu edad ni tu peso, ¿no? Ay, no, qué La edad horror. no me importa. No, El no es peso cierto. sí. Cuéntanos sobre ti, sobre tu vida profesional, sobre tu familia, sobre lo que tú quieras Lo que contarnos, quieras. un poco como el resumen, digamos, para empezar. Ok. Yo estudié medicina, acabé medicina general y después hice la especialidad en medicina interna. Acabé la especialidad, me inicié a trabajar en el Hospital Español, que es donde sigo, y empecé en urgencias. Yo era la encargada de en la mañana de urgencias. Ahí me embaracé de las dos niñas. Valentina tiene 11 y Luisa tiene ya 9. Y de ahí ya me fui desarrollando de tener el consultorio o de estar trabajando en otros lados. Urgencias duré 5 años, luego me metí en una clínica de check-ups, ahí fui la directora médica y hace casi un año, en mayo, renuncié de esa clínica y ya me independicé a estar solo en mi consultorio y estoy de adjunta en el servicio de medicina interna del español. Es como Wow. más o menos el resumen. Oye, ¿y qué es lo que más te gustaba justamente de urgencias? es, es adictivo. O sea, en verdad siempre me Es gustó como urgencias. las, Creo es que como las Ah, series. por como eso la de le quise ER, preguntar. Ajá. Sí. The O Good sea, Doctor, sí, ER, sí, sí, yo sí era fan de ER. O sea, la sigo viendo y era muy fan. Obviamente no es nada que ver con lo que ves. Yo creo que en ER sí veías algunas cosas, pero me llamaba muchísimo la atención urgencias y desde que estuve haciendo la residencia, que son 4 años, rotas ahí en diferentes servicios y urgencias fue la que más así me enamoré y te vuelves adicto y tienes muchísimo estrés, pero está muy padre porque tú le das o sea, lo diagnosticas de qué tiene, cómo lo ayudo en ese momento y ya, o sea, ya lo transfieres al piso o a quirófano, todo, pero no sé, a mí me encantaba. Te pero juro es que no como hubiera muy renunciado. rápido, ¿no? O sea, es Sí, como que todo tiene que ser como que bajo mucho estrés, muy rápido, sí. Y bueno, al tomar menos así decisiones es en las como series. sí, sí, sí tienes que estar tomando decisiones rápido. No siempre, luego sí te llegan casos más tranquilos, pero sí, luego sí tienes que son más graves y tienes que pensar o dar indicaciones más rápido. Pero es muy bonito. Sí, es muy Oye, estresante, Cris, pero muy ¿y bonito. por qué decidiste estudiar medicina? O sea, ¿o eras la típica que desde que eras chiquita tú decías, yo voy a ser doctora? no, yo no me acuerdo de No, eso. yo quería ser veterinaria. Ah, O Mira. sea, si se acuerdan, yo amaba a los perros en Guaya. sí. Ujú. Y yo siempre quise ser veterinaria, pero luego vi en el programa que veía cual que digo una estupidez, pero de niña yo investigué eso y llevas no sé cuántos meses de ver puros arácnidos en la carrera y yo dije, ay no, yo no voy a ser veterinaria por eso, o sea, no. Entonces dije no. Y mi abuelo, de parte de mi papá, me dijo, ¿por qué no en vez de animales ves a humanos y eres doctora? Y yo, "Ah, bueno".
Y sí me daba mucha curiosidad por qué pasaban las cosas, porque luego los papás te decían, tómate esto y te vas a sentir mejor. Y yo, pero ¿por qué? Y si te duele esto, es seguramente esto. Y yo, pero como que traía mucha esa curiosidad, ¿por qué? O sea, ¿por qué te dicen eso o por qué te está pasando eso? Era como mucha curiosidad. Pero Claro. desde chiquita entonces, o sea, sí fue algo que desde chiquita lo tenías como medio claro. Sí, nunca pensé otra carrera, nunca. O sea, no, creo que leyes alguna vez lo pensé, como por papi, que era notario, pero no lo veía práctico. Y yo, medicina me gustó porque es práctico. Lo que estudias, lo ves o lo plasmas en un paciente. Eso me gustó. ¿Y qué fue lo Ok. más complicado? O sea, una vez que escogiste medicina, ¿qué fue como el reto más, o sea, más difícil, digamos, de haber escogido esa carrera? Bueno, Te o si no el aíslas, más difícil, el que sí, venga a tu cabeza, sí. ¿no? No quiero sonar como dice No, Marisol, lo no, más difícil, lo más bonito, un libro, no. sí. Un No, momento justo hoy lo favorito. platiqué. Exacto. Ah, Hoy muy justo lo platiqué con una residente. Te aíslas mucho, pierdes mucho, tal vez en la carrera no puedes salir tan seguido porque tienes que estudiar, ya luego te organizas, es más bien de organizarte. Pero en la residencia y en el internado que duermes en el hospital, sí te pierdes de muchas cosas. Eh, no vas a fiestas, no pasas Navidad con tu familia, eh, como que eso me costaba, pero no que me hiciera querer renunciar, como que sí me afectó en el momento, pero pues no era como algo muy fuerte. O sea, sí es lo que ahorita me acuerdo que es, en medicina es de resistencia, es como de ir escalón por escalón. Ma- Maris, Maris, ¿tú ¿ibas a querías decir algo? preguntarle algo? No, la Ah, verdad es pero yo, que ¿y qué sí te hizo pensar en renunciar? Híjole, Porque, ajá, lo mencionaste ahorita, ¿no? creo que nunca he querido renunciar al 100, nunca he dicho, ya estoy harta, tal vez eh, estando en urgencias hubo sus bemoles que dices, ya no puedo con esto y me estoy llevando el estrés a la casa y ya me está afectando lo que me traigo. Eh, fueron como ciertas cosas que dije, o me muevo o me voy a hundir, sí, de este trabajo, pero como tal renunciar de la medicina o hacer otra cosa, nunca. Eso está padre. Oye, Cris, y a ver, platícanos cómo fue el momento en el que te casaste. ¿Ya te casaste después de que acabaste la carrera o en la Sí, carrera? no, ¿Cuándo decidiste tener hijos? ¿Cómo pensabas como esa pues, dualidad de ser mamá, ser doctora? la verdad No es lo que pensaste. No lo si lo pensaste. piensas, yo creo que no, como cañón, ¿no? que no, o sea, me casé en el 2010, estaba en el R3 o R4, en el R3, o sea, me faltaba, no, mentira, en el R4, o sea, era mi último año Mm. de la residencia. Me casé y después de casarme me fui a hacer el servicio social a Pachuca 4 meses. Me fui a vivir de recién casa, un pueblo Sola. súper bonito, sola, o sea, con otro amigo, un cirujano, vivíamos juntos y con otros que te vas al pueblo, pero de recién casada fue eso. Y el tener bebés, no, o sea, yo quería terminar la residencia, obviamente, empezar a trabajar en algo. Yo ya no, en ese momento yo ya no pensaba en hacer una alta especialidad, o sea, puedes hacer medicina interna y luego derivarte a algo más. Neurología, nefrología, endocrinología, yo ya lo que quería era trabajar. Entonces, ya que estaba en urgencias, como que ya empezamos a platicar de sí, ya vamos a buscar el bebé, pero, o sea, fue prácticamente al mes que Valentina ya estaba. O sea, sin así planearlo muy bien, no. No. Y nunca me imaginé esa dualidad que tú dices, no te la imaginas hasta que está la niña, Ujú. Pero tú ¿Qué tal decías, fue? no voy a dejar de trabajar. nunca lo planteé, o sea, nunca lo planteé, o sea, dejé de trabajar como la incapacidad, como el mes y medio que te dan, y ya, pero
no, nunca pensé en dejar de trabajar, como que en mi carácter no puedo estar quieta. Y luego sí te viene que ustedes en un episodio lo platicaron de la culpa, que la traemos a todo lo que da. Entonces era la culpa de, me voy a quedar a trabajar aquí, pero entonces, ¿qué les estoy enseñando a mis hijas? Si ya estudié medicina, pero sí me voy a trabajar, pero no estoy con ella. Hijo, eso sí me costó mucho trabajarlo, así como que, a ver, no, tienes que trabajar y te gusta y también eres doctora, no solo mamá, que solo Claro. llegas a perder un poquito. Es que yo creo que ese es un punto fundamental que creo que todas las mujeres que trabajan y además tienen una familia o tienen hijos, eh, creo que sí tienen que estar como muy claras de estar en contacto con esta ambivalencia, ¿no? O sea, Ujú. todo el tiempo se pone en juego esto de, es que ahorita estoy siendo full mamá, ay, pero mi paciente tal, o estás con tus pacientes y entonces, ay, tengo que ir por mis hijas al, no sé, ¿no? A la escuela, a la guardería, como que creo que este juego incluso me atrevería a decir que ni siquiera, o sea, se potencia cuando las mamás trabajan, pero creo que esta ambivalencia siempre se está jugando en el ser mujeres en muchos sentidos, pero especialmente creo que cuando una profesionista decide tener hijos, creo que creo que tiene que hacerse amiga de esta ambivalencia, Sí, porque Sí. sí, Sí. sí, porque gusta ser mamá, pero también te gusta ser doctora, ¿no? O sea, ser no, médica. y creo que la Finalmente, no cultura vas a también, renunciar. Eso también la cultura, ¿eh? yo creo que la cultura o sea, es la que te hace la culpa, o sea, porque la cultura nunca, nadie llega y bueno, pocas gentes, sí hay quienes llegan, pero en el fondo, bueno, pero siempre es el comentario de cómo y quién cuida a tus hijos, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que Mucho. inmediatamente se instala la culpa de, sí, ¿verdad? Es que no debería de estar más o debería de hacer más o yo no sé. Pero de lo que decías, a mí fíjate que no me pasa. Yo creo que a mí como que tengo muy compartimentada que cuando yo estoy en la oficina, o sea, hasta se me olvidan las cosas que tengo que hacer de la casa. O sea, como que en la Ujú. oficina para mí es muy fácil no pensar en nada más que en la oficina. Pero la culpa viene cuando llegas a tu casa o cuando pasan estas escenas en las que, sí, pero ¿y qué no estabas con tu hija? O es que, ¿no? Todas las Sí. mamás pasan por los niños a la escuela y tú no. O sea, y es como que llega la culpa, como que dices, híjole, ¿no? Muchas veces me he llevado el trabajo a la casa, durante muchísimos años trabajé en mi casa en las tardes, en las noches, o sea, eso sí lo hice, ¿no? Eso sí, o sea, digamos que el trabajo no lo podía dejar cuando entraba a mi casa. Pero mi casa, dejarla cuando entraba a la oficina, creo que hasta me es muy fácil hacerlo. Y yo me acuerdo de ti, y eso sí, cuando tuviste a tus hijos, los grandes, yo sí me acuerdo de verte como un ejemplo de que Rocío trabaja y mucho y está con hijos. Entonces yo veía esos ejemplos que tal vez nuestras mamás o tías o algo de otra generación no lo hacían. Entonces como que no tenías ese referente y yo tenía el referente contigo de la prima, no mayor, la prima de otra generación. Sí, mayor. Que y que estaba muy feliz y yo oí hablar de tu trabajo y tu mamá hablaba de ti y todo, entonces yo decía, es que sí se puede, o sea, como que nunca lo vi de una u otra. Ay, pues qué bonito que me digas eso. Yo siento muy bonito. Porque justamente creo que esa es la brecha que les estamos abriendo también a nuestras hijas y a nuestros hijos de ver. O sea, que el que vean que pues no solo es posible, sino que así han vivido todo el tiempo, ¿no? Y entonces se Ujú. rompa este esquema cultural de decir, no, es que no se puede, no, es que te tienes que quedar en tu casa, no, es que tienes que cuidar a tus hijos, ¿sí me explico? Y digo, sí lo tienes que hacer también, o sea, sí tienes que cuidar a tus hijos, pero posponiendo tu carrera, tu profesión, lo que te gusta, para lo que eres buena, ¿no? Sí, o sea, sacrificarte a ti misma nunca puedes ser Bueno, Una buena opción, ¿no? y te Ajá. pierdes, te vas porque no. perdiendo. Sí. O Claro, sea,
también hay mujeres que lo deciden y que dicen, yo no quiero ya sí. trabajar, quiero ser mamá, pero tú lo estás decidiendo, no es como porque alguien te lo está diciendo y están felices. Pero lo que dice Mari sí es cierto, o sea, es que sí te llegas a perder si solamente estás en ese rubro porque sientes que no puedes hacer lo otro, porque estás fallando con los hijos o cosas así. ¿Y cómo lo hacías tú, Cris? O sea, ¿cómo hacías ese balance o tratabas de encontrar ese Lo balance? haces. Ajá, o sea, ¿quién te ayudaba? ¿Tu marido te ayudaba? ¿Tus papás? Sí, O sea, sí, ¿cómo la verdad es que lograste sí. pues ahora sí que continuar con tu carrera? O sea, las niñas de chiquitas, el primer año se quedaban con mi mamá o con mi suegra. Y ya que cumplieron 1 año y cachitito, las metí a la guardería. Y fuimos muy felices en la guardería porque sí les ayuda muchísimo. Muchísimo. Y ya que yo iba, o sea, yo las dejaba cuando podía en la guardería o yo iba por ellas. O sea, y nos turnábamos. Y ya en la casa era al 100%. En las tardes nunca he dado consulta, en eso sí como que lo tuve claro, horario de la mañana y en la medida de lo posible en la tarde. No voy a trabajar a menos que tenga que ir al hospital a pasar visita o algo, ya está en la noche. Pero en la tarde siempre dije, aunque me odien muchos pacientes, y sí me ha pasado, pero sí les digo en la tarde no, porque sí estoy al 100 con las hijas y ahora que crecen es estar en la tarea, es estar checando que tienen que investigar, qué tienen que hacer. Entonces, sí, en las tardes es full time con ellas. Y si me hablan del hospital o algo, no pasa nada, pero estoy con ellas. Sí. Oye, Cris, y ahora cambiando el switch a tu profesión, ¿qué observas en las mujeres que van a consulta? O sea, ¿notas este patrón de abandono o de ponerse después y cómo trasciende a la enfermedad, digamos? O cómo de Mucho. O sea, veo yo puros adultos y me han tocado mujeres que van con miles de dolores. O sea, lo principal que una contractura o están enfermas del estómago y trancolitis, dolores de cabeza ya crónicos. Y me llamaba mucho la atención porque les decía, es que, ¿cómo estás emocionalmente? Y siempre luego les pregunto eso, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo estás emocionalmente? Porque puedes muchas veces somatizar muchas cosas que tal vez no traes como tal una enfermedad interna, pero más bien esa contractura es porque no estás durmiendo, porque lo que sea. Entonces, he visto a muchas mamás o, aunque no sean mamás, que cuidan a sus papás, que son las cuidadoras primarias, y entonces ellas se dejaron a un lado y dicen, es que no he podido ir al doctor porque tengo a mis hijos y a qué hora voy al doctor. O sea, muchas pacientes este año, te puedo decir 3 o 4, sí se soltaban a llorar en el consultorio porque estaban totalmente burnout o, como tú dijiste ahorita, abandonadas totalmente y no se habían dado cuenta que traían una carga impresionante, pero ellas eran las menos importantes. Entonces yo les decía a ellas, es que ¿cómo quieres cuidar a tus hijos si no te estás cuidando tú y te vas a estar enfermando cada rato? O sea, tú tienes que estar al 100, sí, pero no escondiendo lo que sientes o cómo te sientes. O sea, tú también eres importante y como que muchas sí me decían, es que no puedo o no me toca. Que yo, pues no, o sea, claro que te toca. Porque es como un poco como nos educan, ¿no? O sea, como Ujú, esta parte de que lo hemos platicado mucho, de ponerte siempre de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, ¿no? sí. no, y como si fuera Sí, malo ponerte primero, ¿no? O sea, ajá, como egoísta, ah, Ujú. Sí. sí, Y yo cada vez estoy más convencida, eh, hace poco lo leía incluso, ¿no? Como para poder cuidar y nutrir a otros, o sea, y no nutrir de darles de comer, o sea, obviamente esta nutrición de conciencia, de valores, de educar, de toda esta parte, la base para que se construya es cuidarte primero a ti mismo. sí. Entonces, Sí. tenemos que romper con esta idea del sacrificarte De un la día mamá en la sacrificada, ¿no? sí. Porque ¿perdón? además, ¿qué pasa, no? Con esa Sí. mamá sacrificada que
Los hijos se van y se queda sin vida, ¿no? O sea, porque toda su vida era en función a los hijos, al marido, a estar al pendiente de los demás, y de Y luego repente cuando ya no imagínate, estás al pendiente de los demás ¿y ahora qué hago? ¿No? claro, Exacto. pero además yo siento que, digo, desde muchos lugares se hace eso, ¿no? O sea, pensando en que toda esta parte como súper tribal, de que entonces la mujer tiene que hacerse cargo como de toda esta, yo diría como salud emocional de la familia y en muchos sentidos, ¿no? Pero sí creo que aunque premiaran a esa mujer que se sacrificó toda la vida, yo siempre pienso, el día que está en su lecho de muerte, va a decir, qué bueno que lo di todo o qué horror que no Claro. viví lo que yo quería vivir. O ni Exacto, me siquiera lo perdí. ven, Mari. Ni siquiera lo Exacto. ven. O sea, ni siquiera se lo Cada quien, cuestionan. o sea, al final siempre llego a la conclusión de que cada alma viene a trabajar cosas distintas y lo tengo muy claro, pero yo hablo desde mi lugar y digo, para mí sería lo más trágico decir, me sacrifiqué a mí misma, me negué a mí misma Y no por los fuiste feliz, demás, yo porque al creo. final, o sea, al final, ¿qué? O sea, tú vienes a esta vida a vivirla. No creo que, yo no creo que nadie tenga la función de vivir la vida para los demás, ¿no? Ujú. O sea, a ver, hay Claro, sí, equilibrio. Ya sí, juntos de entendiendo el que equilibrio, ¿no? o sea, no Sí, estoy o sea, sí diciendo, puedes estar con los demás y sí puedes estar al 100 y ser un apoyo, pero también tú tienes, no el derecho, como que hasta tu Sí, esencia de hacerlo y de cuidarte y de también ver, pues no, no me siento al 100 hoy denme chance, o hoy me quiero ir a tomar un café sola, porque necesito ese tiempecito para mí. claro, o sea, yo sí creo que es un tema incluso de límites. Ujú. Límites sociales que en México, la verdad, qué difícil es para mucha gente poder decir, no, mira, gracias, pero no quiero ir. eh, X, o sea, ¿por qué tienes que decir, ay, voy a hacer todo el intento, te lo prometo, y ya sabes que te vas a ir? O sea, ¿por qué seguimos siendo así o por qué hay personas que siguen funcionando desde ese lugar? Si precisamente el autocuidado tiene que ver con poder poner límites y decir, ¿sabes qué? No, el fin de semana necesito descansar o no voy a poder ir, ni tienes que pedir perdón, ni tienes que darles explicaciones a la gente. Yo creo, ¿eh? Ujú. O sea, sí, yo pero creo vuelve que la parte de la culpa, ¿no? Que la gente se siente culpable, o sea, y pasa mucho en la mujer, o sea, la mujer se siente muy culpable cuando ve por ella primero, ¿no? Y el ejemplo típico es cuando sobra algo de comer, siempre es como que aunque la mamá lo quiera, no, 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 que se lo coma Se lo cualquiera de dejas. los otros. Siempre. O sea, ¿no? Y entonces, y luego crecen los niños o una de dos, o creen que eso es lo que uno debe de hacer, ¿no? No, 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 yo también como mi mamá, ¿no? Se lo dejo al que quiera. O se vuelven unos egoístas que dicen, ay, no, pues yo lo quiero, ¿no? O sea, Todo para mí. Ujú. como que tampoco estamos educando en el, bueno, pues, o sea, pues sí, hoy me toca a mí, oye, no me había tocado, me lo voy a comer yo porque me tocaba a mí. O sea, ya, justicia, ¿no? Cada quien tomó uno, pues me toca a mí el que me toca a mí. Exacto. Pero siento que traemos también esta parte de la culpa en el cuidado, ¿no? O sea, si yo veo por mí, soy egoísta. Y entonces eso está muy mal, porque nadie debe de ser egoísta, y la mujer viene a cuidar a los otros, a ver por los otros, que estén eso es lo bien. que tenemos que cambiar. Y yo lo que veía con estas mujeres era como que si tú trabajas y eres mamá, o aunque no seas mamá, tú trabajas, traes una rutina, como unas casillas así, tengo hoy que hacer, tengo que ir al súper, tengo que ir a comprar las medicinas, tengo que no sé qué. En esas casillas no entra estar pensando, yo tengo que ir a la consulta con el dentista, con el doctor, no, no lo meten dentro de esas casillas. Yo les decía, pero es que esto yo ya lo llevas desde hace meses. Es que no tenía tiempo. Mm. Y yo, pero sí,
o sea, sí te puedes hacer un tiempo. Y me dijo, no, es que no me da tiempo porque los niños y tenía que ver esto. Como que no se ponen en esas, como las casillas de las agendas, no se las ponen ellas. Ujú. Sí, ¿no? Y las veías totalmente saturadas, o sea, al final mujeres Sí, con mucho estrés, pero además el cuerpo termina cobrándotela, ¿no? Que es lo que tú sí. ves. Y también lo que Maris una vez dijo es que la salud mental como que ahorita en la cultura ya lo empezamos a platicar y ya no es tabú, pero antes de decir que estás deprimido, estás ansioso, no lo podías externar ni en la escuela porque te veían rarito. Y creo que también a raíz, yo creo que antes, pero a raíz de la pandemia, la salud mental sí se vino abajo en muchas personas y no lo sabían o no se sentían bien de hablarlo con alguien, como que eso todavía ujú. no se mete en el chip, de que está bien si vas con el psicólogo, psiquiatra, que tomes terapias, lo que sea. No, incluso hay muchas, yo creo, que hay muchas mujeres y hombres también, pues, pero ahorita que estamos hablando de las mujeres, que viven en una depresión, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, la típica depresión postparto que termina durando años y creen que ese es el modus vivendum, o sea, creen que esa es la manera de vivir y que pues sí, la vida cuesta un montón de esfuerzo y un montón de trabajo y lidiar con los niños, pero no es que la vida cueste un montón, es que estás deprimido, ¿no? Entonces, pues al final, si tú no te ves a ti misma, ni siquiera te reconoces cuando tienes pues algún problema, tanto físico como mental. Y se acostumbran a estar así. Exacto. Eso. Y eso está cañón, porque imagínate el desgaste para su cuerpo y para su mente, ¿no? ¿No? Y cómo sales de ese loop, o sea, cómo sales de ese, Ujú. pues, de ese ciclo, o sea, tienes que hacer cambios muy, muy fuertes. Pero, por Sí, Sí, ejemplo, como que y a las que has visto en consulta, que digo que regresan, ¿no? O sea, ujú. digamos que sí ves que algo les mueve, o sea, cuando se dan cuenta, o sea, cuando les dices, pues, lo que tienen. Sí, o sea, sí les explico, traes, no sé, una contractura, traes el estómago muy, muy inflamado porque traes mucho estrés o estás comiendo muy mal por esa misma ansiedad, estás comiendo, estás entrando en un círculo vicioso. Entonces, sí necesitamos hacer cambios de alimentación, te mando este tratamiento y sí las veo como con este estado anímico totalmente derrotado, yo sí les digo, es que sí tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra, o sea, sí te ayudaría estar manejando eso, aparte del orgánico conmigo, pero sí necesitas estar hablando con alguien o empezar a hacer ejercicios, o sea, cambia algo que tú te sientas bien y como que te desestrese, pero sí necesitas manejar las dos cosas. Muchas luego ya, tal vez no regresan o te dan el avión o tal vez, o sea, O hacen el pocas sí he tratamiento, visto. ¿no? O sea, Exacto. sí, porque también no sé si estés de acuerdo, pero también creemos que el medicamento va a solucionar todo el problema, ¿no? O sea, es No. como, ya me mandó la medicina para la colitis, yo me la tomo y ya voy a Y estar bien. Digo, listo. y sí, quizás un tiempo estás bien, ¿no? Pero si no Pero- quitaste el estar comiendo, no sé, rancheritos diario, es que me sigue ardiendo la panza, o sea, me sigue inflamando. Pues no, exacto. sí. O sea, es como irle quitando ese círculo vicioso. No, y el Oye, estrés, Cris, y además a como ver, rancheritos porque estoy muy estresada. Exacto. Que es O lo sea, más rápido que pasé y compré, ¿no? O sea, y entonces, Sí, porque no tengo ganas de cocinar o porque mi horario está cañón. Sí, ¿no? Cosas así. sí. ¿Qué ibas a preguntar, Caro? la pregunta del millón, porque también hemos hablado mucho de como todo este tema de cuando la mujer trabaja, el apoyo que debe de existir en casa del marido. ¿Cómo llegaste tú a acuerdos con tu esposo o ¿O cómo se no? fue desarrollando o no? Y en el camino hubo madrazos, pero, pero finalmente siguen juntos, entonces algo tuvieron que Sí. haber superado. ¿Cómo fue pues, ese transitar para ti en tu relación, siendo mamás, trabajando? En el COVID sabemos que fuiste doctora COVID y pues eso Ujú. estuvo del terror también. Platícanos. O sea, de antes de lo de COVID, como que, como en mi horario era en la mañana, era o él las lleva o yo las llevo y vemos quién las recoge.
y ya en la tarde es estar con ellas, y si yo tengo que ir al hospital en la noche, o sea, está aquí en la casa, ¿no? Y las niñas están aquí, entonces yo ya me voy al hospital y ya. O, por ejemplo, si tenía fines de semana de ir al hospital, a veces me acompañan ellos, se quedan ahí en el hospital, o las niñas luego, mi esposo no puede ir o está de viaje, me las llevo al hospital y ya las conocen, entonces las niñas pasan visita conmigo o las dejo en la cafetería. Eh, Como que no fue un acuerdo así de tal cosa vamos a hacer. Creo que fue conforme fuimos avanzando, ir viendo cómo podíamos ajustarnos los dos, yo creo. Sí, creo que yo fui la que más pidió que se dieran por los horarios, creo. Claro, pero Ok. también acoplaste tu horario, creo que eso estuvo muy Sí, bueno para el matrimonio, digamos, ¿no? sí, sí, y sí, sí, en eso sí preferí. O sea, Sí, siempre has trabajado en las mañanas. Sí, Ok. sí, toda la vida. Oye, y ahora que sacó Caro a colusión lo del COVID, ¿cómo fue para la familia? Porque pues claramente, digo, para ti agotador, pero también cuéntanos, pero para la familia, ¿cómo estuvo pues todo el tema, ¿no? Porque las jornadas eran agotadoras. O sea, cuando empezó el COVID, em, estábamos viendo qué iba a pasar. Cuando yo estaba en un congreso en Puerto Vallarta, cuando avisaron que las escuelas se iban de cuarentena, ¿no? 40 días, 2 años, ¿no? Entonces yo estaba allá y que iban a cerrar aeropuertos. Y cuando fue en el 2009 la de la influenza, nosotros igual, antes que sacaran las noticias, nosotros ya sabíamos información, entonces yo le decía a mi familia, vete al súper, compra cosas y luego te aviso, ¿no? Y ahora cuando avisaron esto, yo regresé a México, como que fuimos al súper, le avisé a mis papás, le digo, porfa, no salgan hasta que veamos qué, ¿Qué qué va a onda, ¿no? pasar? Y en el hospital abrieron el área COVID, y pidieron voluntarios. Em, Al principio yo dejé de trabajar porque la clínica donde yo trabajaba cerraron una semana para como ajustar el protocolo que íbamos a hacer con pacientes, cómo iban a entrar, cómo nos íbamos a proteger aunque no van enfermos. Y esa semana de no estar trabajando y solamente estar escuchando las noticias o los mensajes que te mandaban, los enormes cadenas que, Ujú. o sea, me generaba demasiada ansiedad, pero mucha, o sea, en verdad sí manejaba muy mal ansiedad yo. Entonces, en el momento que dijeron, quieren voluntarios, se oirá muy masoquista, pero estando adentro fue como, estoy más tranquila. O sea, enterarme de primera mano o estar ahí como que me dio una paz. Mm. Entonces, cuando pidieron los voluntarios, y entrabas una vez cada semana o cosas así, lo platiqué aquí y sí, mis papás obviamente estaban infartados, mi mamá no quería. Y luego a los 4 días que yo firmé de ser voluntaria, me contrata el jefe de infectología para encargarme del área de COVID, pero ya de fijo, entrar diario, este, porque voluntaria estabas 8 horas, pero entrabas un día y bye. Y ahora es de entrar todos los días, como 4 horas, más o menos 5 horas, estar ahí adentro, pero sí de lunes a domingo. Entonces fue cuando ya platiqué acá, este, y fue así o sea, lo que tú decidas, no pasa nada. Las niñas obviamente, pues me decían que me extrañaban como cualquier otro día que me fuera a trabajar, pero no dimensionaban, yo creo, Ujú. a dónde estaba. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, sobre todo la chica, sí, sí, luego me contó que sí estaba muy nerviosa. Nunca Mm. me lo dijo a mí. Ujú. Y, y ya estuve ahí 9 meses O sea, en ibas área todos COVID, los días de todos 8 los a días. qué. Como 8 a, pon tú, si no entraba a las 8, entraba a las 10 y me quedaba ahí hasta las 3, más o menos. Sales, te bañas, te vistes y ya te vas a tu casa. ¿Y en tu casa hacía, o sea, era como vida normal o sí mantenías tu distancia con las niñas? No, como
en el hospital te bañabas y todo, o sea, sí estaba yo preocupada de contagiarlos, obviamente. Yo dejé de ver a mis papás 7 meses, no los vi. Fuimos en coche a verlos una vez, pero yo no podía contagiarlos. Entonces yo dejé de ver a mis papás y a mis suegros. Y luego aquí en la casa únicamente si no nos dábamos besos, pero son chiquitas las niñas, como que eso no te entienden. Entonces sí las abrazaba, pero nada más era como de lejitos, o si yo tenía un mínimo síntoma, que eso sí fue como mucha angustia cuando tuve síntomas, jamás me contagié de COVID, jamás, ¿Nunca? jamás. Wow. Me contagié hasta hace un año, ya no estando en COVID, y no sé cómo me contagié, pero jamás nos contagiamos ninguno. ¿Nadie del equipo de doctores? Sí, pero los de ahí no, los que Ah, trabajaban en otros hospitales sí se contagiaron, pero los del español, nadie. Ay, y Bueno, tenían es que buen además, pero equipo. es que además, yo me acuerdo tu nariz, o sea, Sí. tenías, o sea, pues ya O no sea, sé si esto se me llamarla abrió, ampolla, ámpula, o sea, ya se era, te hace un callo, se me hizo un callo, como el gogle está ahí y el cubrebocas con un como metálico está ahí. Mm. Entonces se te hace el callo y como entras diario, se te empieza a hacer el callo, pero antes de hacerte el callo se me hizo una ampolla, pero esa ampolla era de sangre. Entonces, un día que estábamos una amiga y yo, empezamos a sentir y yo, ahí está llorando y me dijo, no, me dijo, creo que te está saliendo algo y era sangre. Entonces me reventó y ya nos poníamos cosas para proteger y sí, me tardó en salirme ya como la pielecita. Se hizo Ujú. callo y ya, pero sí veías y yo, esto nunca se me va a quitar el bump que tengo, pero sí, sí se quitó. Y acá también se abrió. sí, eran como muy cuidadosos, ¿no? De traer, no sé, ¿Qué usaban de equipo? Los lentes, el cubrebocas y Los máscara gogles, el además. cubrebocas, gorra, pijama quirúrgico con una bata, doble guante, botas. Mm, no. ok. Ujú. Sí. Sí, pero como que todo lo que te escucho, o sea, como que para ti, y creo que lo uno un poco a estar en emergencias, es como que estar en el lugar haciendo las cosas que te gustan hacer, es como lo que te da tranquilidad, ¿no? O sea, es como, mientras que esté haciendo cosas, mientras que esté ahí, es como la manera en la que tú te sientes en tierra, diríamos, ¿no? O sea, Sí, como sí, en tu es que es tu lugar. vocación, o sea, es tu llamado, ¿no? Ajá, es pero una sí muchos vocación. amigos me decían, es que no entres, ¿por qué vas a entrar? O por qué. Entonces o sea, no sé si psicológicamente es por algo, pero yo sí sentía como más Ujú. paz de estar ahí y sí enterarme realmente de qué está pasando y que no me estuvieran diciendo otras Contando cosas. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿9 meses? 9 meses. 9 meses. Mm. Y, Y él, cuando, y me iba ajá, a seguir, ¿eh? ajá, Pero me rompí la rodilla, entonces ya no podía entrar. Entonces me operaron y me operaron en septiembre del 2020 y en diciembre regresé a área COVID, pero ya nada más a cubrir. Cubrí el 24 de diciembre y el 31, pero era nada más a cubrir. Y ya me quedé afuera porque ya tenían un rol hecho y derecho, entonces ya me dijeron ya no entres. Y yo, bueno, Mm. Oye, ¿cómo te rompiste la rodilla? sí, todo esto. es que la edad, mm, Ay, sí, me caí. ay, sí, eso déjamela a mí. No, pero me caí como Bambi. O sea, solamente se me hicieron las piernas así y me troné 2 ligamentos, pero no fue una Ah, caída de fútbol americano, nada, paracaidismo. así un No, resbalón no, X. no, sí, pero sí me sentí fatal y yo caminando y yo, me duele un poco, pero no tanto. Y el ortopedista me ve y me dijo, ¿cuándo te opero? Y yo, claro que no es de cirugía. Y sí, sí estaba totalmente roto el ligamento, no estaba, o sea, mal, mal, todo mal. Pero te Ay, no. caíste en el hospital. No, en Ah, acá, ok. sí, No, no. bueno. Oye, y de ese periodo, ¿qué es como lo que recuerdas que te dio más, como más satisfacción? O sea, o sea, ahora que lo cuentas, que nos lo acabas de contar, como que, ¿qué parte hay de satisfacción como doctora, como mujer, como haber pasado esa parte de la pandemia ahí? Como que fui parte de ayudar a que, a que acabara más pronto o ayudar a que no nos, em,
sobrepasáramos, ¿cómo se dice? Como nos saturáramos. Excediera. Sí. Ujú. Exacto. Ayudaste a hacer un soldadito más en ir como ayudando a cubrir horarios o cosas así. Creo que ayudamos, aunque tal vez no encontramos la cura o cosas así, ayudamos a que se acabara más rápido. Así yo lo sentía. Claro. Sí, claro. no, fue una gran labor, una gran labor, porque de verdad anteponen su vida pues a los demás, o sea, híjoles. Y como no sabíamos muchas cosas, digo, seguro tú Eso, tenías mucho más información que nosotros, ¿no? pero Pero, muchas cosas tampoco, ¿sí? y había muchas cosas que no se explicaban, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un Mm, chavo corredor y que con sus pulmones al 100 y se enferma y se muere, ¿no? Pero la viejita de 90 años que ha fumado toda su vida sobrevive, ¿no? O sea, sí, esas eran las cosas que a mí en lo personal me generaban como mucha angustia porque pues decías, no hay como un patrón, no hay como una regla, no hay como, sí, pues, no sé. Nada, sí. sí. Sí, fue O- como la incertidumbre todos los días, ¿no? Que no sabías y nada más oías en Sí. las noticias el reporte en la noche. Sí, Sí. sí, está cañón. Oye, y me Oye, llama la atención. Ah, no, tú, Carlos. no vas. No, sobre tus amigos que te decían que por qué. Eso sí me llama la atención porque pues tus amigos, me imagino que te refieres a tus amigos doctores, ¿no? Sí. ¿Y qué, ajá, y qué pasaba ahí? O sea, ¿qué sientes tú que tienes que ellos no tenían, digamos? ¿Cuál es ese chip? Locura, no ¿Qué chip sé. te pusieron? O sea, en la fila cuando te fuiste a formar, en la fila ¿Qué de ya decía la sabes, de fila? todo, ajá, ¿en cuál crees tú que te formaste? Que ellos no. No sé, fue como, no, o sea, no es ponerme como, ay, la coronita, no, pero sí lo que dijo Maris es como, tenía que estar ahí, o sea, como que no me lo planteé de otra manera, como que era obvio que sí tienes que estar ahí, no sé, o sea, yo, no todos los demás, y sí nunca juzgué eso, eso sí no, No, pero no, yo no. decía, sí tengo que estar ahí, o sea, sí, no puedo estar en otro lugar. Y ya había vivido la de la influenza, y en la influenza me tocó estar con todos los pacientes de influenza en el 2009, entonces ya como que ya tenía el chip, yo creo que desde ese año, La entonces del dije, cochino, ¿no? "Ujú, Pero sí, esa estabas en la residencia, ¿no? sí, Eras una niña, ahí era tenías una 15 niña, años y estabas haciendo un Yo me acuerdo voluntariado. que con esa, un día yo Yo tenía estaba el embarazada. consultorio cerca de un centro comercial y fui al centro comercial y y me encontré un señor así con una de estas como mascarillas como de, ¿qué les diré? buzo, Parecen como de mosca, ya sabes, usar los Ajá, sí, ojos, cómo sí, apenas puedes respirar, que te venden en las ferreterías, ¿no? Yo decía, sí, ¿qué onda? sí, sí se Luego ponían cada cosa. sí, una señora preguntándole, ay, está buenísima tu mascarilla, ¿dónde la compraste? Dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo como que en esa no me asusté tanto como ahora con el No, COVID. Pues Al sí, no, principio porque la dije, gente no se moría. se va a acabar. no, y sí, o sea, en la influenza sí se murieron, pero Bueno, pero no, no tanto, ¿no? como, no, y como que sabíamos en 2 semanas se va a acabar porque sí había tratamiento. O sea, como Ujú, que claro. sabíamos en 3 semanas ya regresamos a lo normal, todo. Pero esta no sabíamos cuándo se iba a acabar, Sí, no. porque no sabíamos nada. Sí, y de hecho o sea, a mí me dieron las dos, influenza me ha dado como 2 veces y COVID 2 veces también. No, pero no la influenza Es- de la de. H1N1. La esa no. H1N1, No, 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 tú, esa no. No, La estamos hablando. influenza normal, pero te sientes de la fatal. A mí me fregadísima. fue peor con la influenza que con el COVID. Es lo que, ajá, es lo que estaba diciendo. O Fatal. sea, o sea, en síntomas no, te sientes mucho tu peor. COVID te fue fatal, mi reina. Bueno, mi COVID me fue fatal después, pero en el momento que estuve enferma, o sea, no me sentía tan mal No, como cuando me dio influenza, que te duele todo el cuerpo, tiemblas horrible, sí. calenturones. Pero bueno, ya no hablemos de enfermedades. Oye, Cris, ¿y cómo te ves a unos años? O sea, ya que tus hijas estén más grandes, ya más independientes, ¿a ti qué te gustaría? O sea, independientemente de lo profesional, a ti personalmente, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría incursionar en algo nuevo
o dedicarle más tiempo a la medicina? Este año fue como muchos cambios porque justo estoy en el curso de medicina interna, pero también con los residentes, o sea, en sus clases y todo. Entonces, como que en la parte de enseñanza, aunque es Eso está mucho de que ellos padre. dan las clases. Entonces, eso me gustó bastante estar con ellos y estar como de apoyo también con ellos. Entonces, sí, obviamente estar como más al 100 en eso, pero sí me gustaría que todavía no he como planteado que, pero sí me gustaría algo más, como una maestría o algo, sí, pero Pero en todavía medicina. no. Algo asociado tal vez, sí, algo que me ayude a ser mejor, sí, pero no lo he como concientizado bien. Mm. Como que los propósitos de año nuevo todavía no los escribo bien. Tienes que oír nuestro episodio que va a salir el lunes sobre los propósitos, te va a servir. ¿Sí? Sí. Es que aparte decían, no sé ustedes Bueno, qué que manejen, para los que nos las, oigan, ese va a haber salido la semana pasada, ¿no? Porque Exacto. ahorita ok, estamos grabando antes, pero Sí. exacto. A ustedes no sé qué hacen, pero en las uvas de las 12 campanadas, en las uvas del 31, yo hago deseos y todos me están diciendo que son los propósitos. Y yo, pero es que entonces tienes que llevar la lista escrita de cada uva, porque si no, no puedes con uvas el propósito. O sea, me confundieron mucho y le dije, yo toda la vida he puesto deseos ahí. o sea, Yo deseo no puedo. salud, deseo la paz del mundo. Ajá, Deseo, deseos de algo. De chiquita, obviamente, deseaba la Barbie, deseaba la camper y todo. Nunca llegaron, pero siempre me quedé con los deseos y los propósitos los haces el primero y ya los escribes o los eso. esa Pero lista, ustedes qué hacen eso en no las nos uvas? habías dicho que teníamos que hacer eso, ¿eh? No, Yo pero creí, claro, yo también con las uvas, ahora ya no hago ni uvas ni nada, ¿no? Pero esto de las uvas eran deseos. Yo también sí, no, Sí, pensaba bueno, en sí, o No, sea, yo yo hago para mí eso eran de deseos con las propósitos. uvas, pues sí, y deseo la salud, y luego son 12, entonces agrupé todos, entonces ya es como bueno, y la Deseo paz la del paz mundo. mundial, la paz del Pero mundo es lo que de y está las la uvas, locura eso el de las primero uvas. eso y son de este no. tamaño ahora, entonces te tardas Ah, 3 horas en una, te estás ahogando, ya te están abrazando, entonces como que no, o sea, es muy estresante ese momento. Sí, no, eso no, o sea, No, Sí, y son con los deseos, yo niños sabía es que eso. no te vaya a ahogar el chamaco tragándose una uva, ¿no? Entonces yo les decía, no, Sí. nada de rápido, te las puedes acabar lento, despacito, no te me atasques, sino Ah, y no, pueden este año ser tuvimos medias 10 uvas. uvas, o sea, al 10, final, te 10 robaron porque dos las demás deseos. se las robaron, los niños estaban ahí picando las uvas, entonces tuvimos 10, pero las partimos y yo, pues es lo mismo. claro. Oigan, pero Y ya nada más vas a tener 10 deseos. hilando un poco el tema que tocamos hace rato y el de ahorita de qué esperan hacer, bueno, qué esperabas hacer más adelante cuando tus hijas crezcan un poco más. Yo les tengo una buena noticia que descubrí hace como 2 meses. Fui a una plática y la que estaba dando la plática, que tiene un puesto importante en un banco, eh, decía, era como un café de mujeres con esta mujer, ¿no? Y entonces Ujú. preguntaron, bueno, que le preguntáramos cosas y ella empezó a hablar un poco de su vida y sus hijos ya están grandes, o sea, ya deben de andar por los 20 medios, ¿no? Y entonces ella decía que la verdad es que, era de Estados Unidos, entonces pues sus hijos seguramente se fueron a estudiar la carrera y salieron de la casa desde que tenían 18, 19. Y ella decía que no saben la liberación que ha sido desde que o sea, la liberación de pareja, de trabajo, de poder hacer las cosas que tú quieres, desde que los hijos se fueron. O sea, el nido vacío. Y yo hasta le dije, oye, qué emoción me da, porque es la primera vez que pienso que realmente el nido vacío, cuando la mujer trabaja, pues es como que se te abre un mundo nuevo, ¿no? O sea, no De es el nido vacío posibilidades. y entonces todos lloramos porque no tenemos que hacer, sino al revés, es como el nido vacío de, wow, ya es el momento en el que puedo empezar a hacer más cosas por mí, para la pareja, ¿no? O sea, sin el estrés de y córrele porque ya te De están los tiempos. esperando, híjole, ya no llegaste a cenar y ya no los viste, ¿no? Y Mm. entonces dije, oye, pues qué bonito, como que eso nunca me lo había planteado y sentí Y como bonito. qué diferente vivirlo así que Claro. estar llorando en las esquinas, ¿no?
Bueno, es que yo les digo a las mujeres cuando sus hijos se van, tengo una comadre muy querida que su hijo, tiene 2 hijos y su último hijo se acaba de ir a la universidad. Bueno, no es cierto, sí, se fue ahora en agosto. Bueno, el caso, o sea, ya hace unos meses, pero yo le decía, es que para la mujer que se ha dedicado a la casa, ese es el momento en el que te jubilas. O sea, cuando tú te has dedicado toda la vida a tus hijos y los hijos se van, es como tu Sí. jubilación de tu trabajo, o sea, es como cuando se te acaba el trabajo, cuando cambia, digo, no se te acaba un trabajo, le digo, y Pues sí, deberíamos pero no te las dan una mujeres, pensión, güey. Nadie te sí, paga un bueno, Nadie céntimo. te paga un céntimo. bueno, sí, pero no se vayan por ahí, sino el punto es, dado que te estás jubilando de una profesión, tienes también, uno, que vivir tu duelo, y la otra, que buscar cuál es tu siguiente profesión. O sea, ok, ya me gradué, ya se fueron mis hijos, ya Ahora esta que quiero, chamba que ¿no? tenía, Ujú. ahora, ¿cuál es mi siguiente trabajo? Estudiar algo, lo que decíamos, hacer un voluntariado, dedicarle más tiempo al ejercicio que me gusta, o sea, pero realmente verlo como, bueno, ya me jubilé, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Y para las mujeres que trabajamos, pues a lo mejor ese es el momento en el que sigues trabajando, pero dedicándole tiempo a otras Le cosas, haces otra cosa. Ujú. ¿sí? O incluso metiéndote más a la chamba, ¿no? Que es el momento en el que dices, oye, pues le puedo dedicar más tiempo, puedo hacer más cosas, no sé. O No sé, pero complementas con algo más, ¿no? De repente ya te metes a dar clases también, o sea, sí, o sea, el chiste es que estés contenta con lo que decidas hacer, ¿no? O sea, tampoco te tienes que saturar de actividades sí. para llenar tu día, porque pues tampoco se trata, o sea, tampoco se me hace muy sano mentalmente, ¿no? No. Bueno, viniendo Pero de ti, también, me encanta ese comentario. Puedes escribirlo en un papel. Y lo ajá, pensé, ¿eh? Y lo pensé en mí. Caro Exacto. con 3 horas contemplando la montaña se muere. Bueno, no, bueno, a mí me da 15 algo. minutos, ya De deja. hecho, estoy viendo una serie buenísima no es el viejo de Montana, y nadie, o sea, casi nadie usa celulares y toda la vida alrededor de los caballos y la naturaleza, lo cual me parece increíble. O Que sea, lo digo, hagan qué otros. padre, pero Dios mío, o aguantarías sea, medio día ahí. se sientan a ver pues sí, el atardecer 3 horas y ya con una taza de café y yo digo, a mí me da algo. Yo sé que Sí, ustedes dos sí, pero a mí sí me da algo. sí, yo sería No, feliz. 3 horas no sé. Bueno, a mí la pandemia sí me ayudó a poder estar conmigo sin hacer nada, es un decir. ¿Pero trabajaste desde casa o Sí, trabajé desde casa toda ok, la pandemia, Pero pero, dejó de trabajar también. viví mucho tiempo en Malinalco. O sea, pasaba exacto? mucho tiempo trabajando a distancia, pero desde Malinalco. Y la verdad es que pues sí había mucha contemplación. Fue cuando empecé con la fotografía, fotografiar colibrís, pero el atardecer, pero los demás pajaritos, pero las plantitas, pero las hormiguitas, los El famoso bichitos. bird watching, güey, que cuando Ajá, que le decía a mis hermanas Cris que cuando vas a los tours en cualquier viaje, ¿no? Y el tour para ir a ver ballenas, el tour para ir al Museo Washawa y el tour del bird watching. Yo decía, Dios santo de mi vida, ¿quién va a ir a ver? Y luego Chio nos sale con el hobby de fotografiar pájaros. Yo pero dije, eso güey, estos decía son yo los viejitos también. que hacen Eso, el bird watching. eso decía yo, y justo eso. O sea, cuando yo me casé, sí les conté, cuando me casé me fui de luna de miel. Llegamos a desayunar a las 9 de la mañana y vacío el hotel, porque además era un hotel chiquitito, vacío, era en Honduras. Y entonces le preguntamos al mesero, yo dije, todos son unos flojos, ¿no? Son las 9 de la mañana y nadie ha venido a desayunar. Y dice, no, es que todos se levantan a las 5 porque a las 6 empieza el tour para el bird watching. Y yo me acuerdo que dije lo mismo, o sea, por Dios, en la vida jamás, o sea, que me maten si voy a irme a poner una cosa de madera, ¿no? Con mi cámara esperando 6 horas, ¿no? A que aparezca un pajarito. Y ahora, bueno, me veo, pero feliz. O sea, no ¿Ves lo he cómo hecho, van pero yo cambiando las encantada. cosas? Exacto. O sea, uno Oye, Cris, madura, Pero uno y crece. fíjense qué hablando, alejadas de la naturaleza. O sea, está cañón, porque al final creo que esa desconexión nos ha traído muchas cosas. Justo todo, o sea, claro, esto va como ligado a todo lo anterior. Eh, ¿Qué tal? Mi cierre de sesión. Pero finalmente creo que sí tiene que ver con que
hay que conectarse. O sea, ver pájaros, qué increíble. Bueno, Yo desde mi ahora punto, o sea, los cada quien, pero escucho y sé cuáles claro. son. O sea, voy caminando en mis caminatas que hago y escucho y digo, estos son los que hacen, los que siempre están Y en eso está pareja, padre que hacen. porque, Sí. aunque, o sea, es como si hubieras estudiado algo más, como que no es que seas una experta, pero tener ese conocimiento, quieras o no, como que dices, ay, qué rico. O sea, yo Claro. supe que lo que se estaba ahí Sí, cantando. ¿no? Y los Oye, colibríes ya los escucho en la Ciudad de México. O sea, hay un colibrí que se para en un cable de luz enfrente de mi casa y lo Ah, escucho primero y digo, ese es un colibrí y ya lo veo que está ahí paradito. O sea, sí, sí, sí. Pero sí, no, jamás me lo hubiera imaginado antes, ¿no? Jamás. O sea, no, no, yo como Carolina, o sea, pero bueno, la pandemia trajo, dentro de todas las cosas que trajo, pues sí trajo empezar a hacer cosas que uno no se hubiera imaginado hacer, ¿no? Oye, Cris, ¿y tú qué es o sea, que esos momentos que te dedicas para ti, qué es lo que te gusta hacer? Buena pregunta. Dice, Bueno, trabajar. esperamos que tengas Sí, momentos para ti, porque si no, esa es nuestra tarea que te vamos a dejar para que nos vengas exacto. a platicar. El salir con mis amigas, o sea, eso sí, sí, sí es como básico. Con los del hospital o con las de fuera, sí, es como, sí, niñas, sí, o sea, ser yo con ellos me encanta. Y ahora que tengo más tiempo, sí me gusta, hay un cafecito como a una cuadra del consultorio, que está muy a gusto, entonces como que ir, aunque sea por mi café, sé que es 10 minutos, 15 minutos, lo que sea, poder hacer esas caminatas que antes no podía hacer, como que me gustan, pero sí uno de los propósitos de este año es plantearme más cosas para mí. En eso sí, porque sí oyes a las pacientes o oyes ahorita nosotras cuatro que sí lo decimos y una se pone a hacer la introspección y dice, qué hipócrita, ¿no? Porque tal vez no estoy haciendo tampoco yo eso. Porque también, ¿sabes qué? Lo hemos platicado y bueno, Chío lo ha dicho mucho en algunos episodios, que tu trabajo no puede ser tu hobby, ¿no? O sea, No, a ti te fascina y estás enamorada de ser doctora y te encanta, pero ese no debería de ser tu hobby, ni no, tu no es, momento, ni tu happy no es. moment, ¿sabes? O sea, sí me gusta, o sea, sí, sí será muy ñoño, pero estando en el hospital sí me siento, o sea, como yo, Súper así es plena. como Sí. happy place, sí es mi happy place, pero sí obviamente no es tu hobby, o sea, no es, no, No, creo no que es no lo hobby. podría considerar así. No, y ¿Y que qué te nadie lo gustaría? considere. O sea, que era lo que yo decía en ese episodio. Yo decía, y el marido que cree que porque vas a trabajar ya fue tu pasatiempo. O sea, es que ya fuiste a trabajar, ¿no? Como Ajá, les te digo, lo Chilo, cuentan y como cuando eso. ellos van a trabajar ya es su hobby o cómo. O sea, no, el trabajo no es el Ujú. hobby. O sea, el trabajo no es eso que haces como para nutrir el alma. O sea, sí te complementa, es bueno tu crecimiento, Ah, pero sí no depende, es. ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo sí creo que hay trabajos que sí te conectan como con tu esencia, con tu espíritu. O sea, yo sí me Sí, siento pero no es tu así. pasatiempo. No, porque no, o sea, Es es Sea, un más bien lo pasatiempo que nos como, referimos es como que necesitas algo más para nutrir como tu alma, ¿no? O sea, sí, no, el bueno, trabajo te puede nutrir y indudablemente. está Exacto. padrísimo, ya. No, sí, a Claro, mí mi pero trabajo a me lo gusta. mejor exacto, puedes pero puedes tomar, sentir pasión y amor Sí, genuino sí, por tu trabajo, por supuesto. por no, claro. supuesto. El hobby es otra cosa, el hobby es es desde otro lugar, creo. Para mí es algo como Sí, que te como que nutre. corresponde a otra cosa. Ujú. Sí. Ujú. O sea, es otro tipo de, puedes sentir igual pasión, alegría, disfrute, satisfacción, pero es como desde otro lugar. Creo que de Yo- responsabilidad, yo diría, es no, como y yo creo que la empieza desde el momento en el que el hobby o el pasatiempo es algo que haces, pero que también puedes dejar de hacer. Oye, yo voy a Ujú. armar un rompecabezas, me siento una hora y luego decido ya no. Y el trabajo es el trabajo, ¿no? O Ujú. sea, no es como que, bueno, hoy decido que voy a ir a trabajar, pero mañana no, porque no. O sea, O sea, yo creo tienes que la ya desde ahí. responsabilidad ahí. Claro, o sea, la responsabilidad ante un trabajo, la verdad es que sí, ya desde ese momento, ya deja de ser este pasatiempo en el que tú decides en qué momento sí y en qué momento no. Pero sí creo que Depende, es, sí, pero yo creo, depende.
Que tu pasatiempo puede ser tomar clases de pintura. Pero puedes no ir y no pasa Y- nada. No puedo no ir al trabajo y sí pasa algo si no voy al trabajo, ¿me explico? O Sí, sea, o sea, estás comprometida a hacerlo, pero si un día no lo haces, no pasa nada, ¿no? O si Pero lo tu que dice hobby Marisa es es que el pasatiempo o hobby sí tienes que tener el mismo, o sea, sí tienes que tener un También, cierto compromiso. ¿qué le restas como, sí, pero si no lo tienes, no pasa nada, o sea, no te corren, no, ¿sí me explico? O sea, creo si que no hay una ahí consecuencia. quién pierde, sabe? No sé. O sea, no sé, Tal vez pero yo, solamente te afecte a ti, o sea, que digas, chale, o sea, ya no estoy siguiendo mi hobby, o ya pero no le afecta a nadie más, pero sí siento que para que sea tu pasatiempo, tu hobby, sí tiene que haber una cierta continuidad o una cierta periodicidad, tiene ¿no? que haber, ajá, como una constancia, Eso, sí, también hay de hobbies a hobbies, pero sí entiendo el punto, ¿no? sí, claro. sí, pero está bueno que te des cuenta, yo creo que un buen paso, primer paso es decir, me hace falta un hobby. Bueno, yo sí les conté, ¿no? Que hubo un día que yo dije, sí les he contado esa historia es muy buena. Hubo un día que dos mentores, dos de mis más grandes mentores, en el mismo día me dijeron, te tienes que buscar un hobby. Y yo me acuerdo que yo decía, ¿un hobby? O sea, yo no tenía uno, no leía. En ese momento de mi vida no leía. Trabajaba en la oficina, fuera de la oficina, los fines de semana. O sea, mi hobby sí parecía que era trabajar, porque cualquier momento que tenía lo usaba para trabajar. Ujú. ¿Y qué otra cosa me estaba pasando? Pero no tenía nada, no había entrado al coaching, fue poquito antes de la pandemia, bueno, a lo mejor un año antes de la pandemia. Cuando estabas Este, estudiando para tu examen ese dificilísimo, ¿te acuerdas? Yo un creo que fue en poquito ese antes de periodo. eso, yo creo, Ah, ajá, que lo reprobé, por cierto, pero bueno, no pasó nada. Este, pero sí, más o menos por ahí, y entonces no tenía ni uno solo, o sea, o sea, porque ahorita, entre que me compré mis acuarelas, ya no me da tiempo de todo lo que he hecho, ¿no? Que si la foto, la acuarela, que si escribir, que si nuestro podcast, que si planear el podcast, que si la lectura, que si no es qué. En ese momento no tenía nada. Y los dos me dijeron, Rocío, tienes que buscar un hobby. Y yo me acuerdo que el mundo se me venía encima, un hobby, ¿qué voy a hacer de hobby? ¿No? Este, pero bueno, llegó la pandemia y me trajo muchos hobbies, o sea que Pero no algo fue se algo que construyó. pensaste, como que te llegó en la situación que estabas en Malinalco y dijiste, O me sea, sí me late hacer gustaba armar esto, ¿no? rompecabezas, o sea, sí, pero como que en ese momento no tenía ninguno, ¿no? Sí había Ok, hecho, o sea, es como si te preguntaron, ¿ya has tenido hobbies en tu vida? Pues seguramente sí. Que hoy no tengas ninguno no quiere decir que en el pasado no hayas tenido alguno. exacto. Es ¿Todas eso, tienen eso me hobbies, pasó. Ahorita sí, yo sí. ¿Ustedes? Maris? yo, pues es que, ah, Que no sé cómo en qué, o sea, yo hago muchas cosas que me gustan hacer, mis reels, eh, Ujú. que a veces, o sea, Yo sí creo que les ese es un dedico cierto pasatiempo. tiempo, o sea, no me tardo miles de horas, pero eh, estudiar cosas que me encantan, no sé, estudiar diseño humano es Ujú. como Eso es mi gran pasatiempo. Bueno, pasión. es que entre pasatiempo y es que más laboral, que ajá. hobby, yo creo que es definirlo como hacer cosas para ti, ¿no? O Sí, sea, porque para puede mí, ser Que un te hobby, puede ser llenen. un pasatiempo, o puede sí, ser algo que te llene, El ¿no? Porque ejercicio, por estudiar ejemplo, diseño creo humano que no es es un algo hobby. para uno, Y digo, el sí tiene ejercicio. que ver con la carrera de Maris, pero no es No algo es que le esté pesando o es un examen, sino es algo que le llena realmente a ella que le porque le llena, pero encanta. no es un hobby, ¿no? O sea, Pero es también algo. tienes que te gusta dibujar mandalas, eso también es un Ujú. pasatiempo. Sí, cocinar, o sea, también me gusta a veces cocinar como algo así. eh, o sea, me gusta cocinar, no lo hago diario, así cosas elaboradas, pero sí es algo que me gusta. Leer, o sea, el cine me encanta. Ujú. También de repente no, o sea, si no No, hay yo sí algo les muy... puedo hacer listas de hobbies y ya escogen el que les guste. Tú nos vas a poner los propósitos de este año y vamos a seguir Pues es que esos también hobbies. estoy tejiendo, o sea, sí, yo si quieren les hago una lista, sí se las voy a hacer y la publicamos en las Matute de todas las cosas que uno puede inventarse hacer. Digo, no las tienes que hacer todas al mismo tiempo, pero hacer ejercicio, por ejemplo, caminar sola contigo, ¿no? Pues creo que eso también es un buen pasatiempo para hacer los minutos que lo hagas, ¿no?
exacto. Sí, les Yo voy a soy hacer una también un lista. poco como tú, Cris. Para mí mi happy moment también es salir con mis amigas. O sea, como que ese Sí, espacio de poder relajarme y platicar y echarme una chela y así como que despejarte es como wow. Y el como ejercicio que quitarte un también. puesto en ese momento, ¿no? El puesto Ajá. de ser mamá, pues. Sí, o profesionista o lo que sea. Es como que eres tú y ya, ¿no? Disfrutas. ¿Ya Sí. vieron Sí, las pues aves es de que rapiña que están? Revoloteando. Ujú, porque le tienen que preparar lo de la comida a los reyes. Ah, muy bien. Muy bien. Pero sí, Pues, es un buen propósito, yo creo, buscar algo que te guste hacer por los minutos que lo puedas hacer. O sea, es que como si lo Sí, puedes hacer 10 minutos al día, ¿eh? Ahí, por eso te mandábamos a nuestro episodio que pusimos la el lunes. semana anterior. Ajá. Ok. Porque justo es un poco eso, ¿no? O sea, a lo mejor de verdad puedes empezar por tus 5 minutos de hacer algo que a ti, como tus 10 minutos de caminar por tu café, creo que es un ejemplo perfecto de cómo puedes empezar con algo muy sencillo, pero que te llena en el día, que disfrutas, ¿no? Ujú, Que la Sí. verdad es sí, que eso está muy padre. Oigan, y bueno, pues ya se nos sí, fue ya el vamos, ya se nos fue tiempo. el tiempo. Este, Aris, ¿tú quieres cerrar? ¿Quién quiere cerrar? Ahora sí que Pues yo si quieren, quieren decir algo rápido, así que cada una quiera cerrar llevarnos, con una ¿no? idea. Sí, si quieren yo empiezo. Pues, Si ahí quieren yo está. empiezo, ¿no? sí. Bueno, a mí me gustaría primero agradecer a la prima por haber venido, a nuestra prima doctora, que no será la primera ni la última vez. Bueno, la primera sí es, Yo feliz. perdón, no será la última vez que nos vuelvas a acompañar, pero darte las gracias. Y a mí me gustaría cerrar con el tema, me gustó mucho, y yo insisto, pero me gustó mucho cómo tú, o sea, algo que elegiste como tu carrera y para dedicarte, es también una pasión para ti y además refleja esta parte del ser humano, ¿no? O sea, el que tú te ves en un hospital y es tu happy place, pero también no te veías no siendo voluntaria en el COVID y te gusta urgencias, que es como esta parte del contacto con el ser humano, como sacarlo del momento de la crisis y luego ya entregarlo a que continúe, pero como ya desde la estabilidad, ¿no? Creo que esa parte de poder combinar todo eso en tu profesión me parece que está padrísimo. Me parece que ese cierre, ¿no? O sea, el que alguien pueda encontrar, a lo mejor no lo vas a encontrar en tu profesión, no todos lo pueden encontrar en su profesión, pero el poder encontrar algo que te llena de esa manera, creo que es parte de lo que nos gustaría en estas reflexiones que hacemos con las mujeres, que la mujer, a mí me gustaría dejárselo como una reflexión, ¿no? O sea, ¿qué encuentras tú en tu vida que te llene como a Cris le llena esta parte, ¿no? A mí eso lo dejaría como cierre. Y gracias, Pri. Pues yo también agradecerte, Cris. No están para saberlo, pero Cris bueno, Cris era de nuestras primas más cercanas con las que Ujú. Te estás Te estás cortando, perdiendo, te ¿eh? estás cortando. de nuestra infancia juntas. ¿Yo? Ay, ¿cómo Sí, crees? Sí, pero está mi ya, internet. A Sí, ver, regresaste. ahí se me cortó escucho mejor. tantito. Ya. Ya regresaste. Es que mi ¿Qué? micrófono se zafó. Entonces, bueno, les decía que pasamos mucho tiempo en nuestra infancia juntas y para mí de verdad es un gran orgullo decir que tengo una prima doctora. Siempre se me hace como que, híjoles, qué difícil profesión para ser mamá. Entonces, creo que lo has hecho súper bien y para mí una gran reflexión es eso, o sea, es la capacidad de poder como cumplir tus objetivos, tus metas, tu pasión y también ser mamá, o sea, también se puede, ¿no? Entonces no tienes que abandonar ni una ni otra para poder ser feliz. Entonces, pues muchísimas gracias, Cris. Encantadas de tenerte por acá. Gracias a ustedes por invitarme. En verdad soy muy fan de su programa. Ah, Me han ayudado en pensar cosas que no te pones en la mesa. En verdad a las tres las admiro muchísimo. Y sí, una de ustedes fue mi ejemplo para ser mamá y trabajadora, sí, pero las demás las admiro
cómo han estado buscando y que desde chiquitas tienen como ese perfil. Entonces, gracias por invitarme. Fui muy feliz de estar acá. Ay, Gracias a ti. gracias, Cris. Pues yo nada más, pues también agradecerte. La verdad es que, pues es muy padre, ¿no? O sea, veo esta imagen y me conmueve. Bueno, em, bueno, recordarles que Yo no, cierro si quieres recordarles que está No, no encontrar puedes en... cerrar porque te estás cortando. Tengo que decirte Ah, que cierro yo. Oigan, no, pues recordarles, para nosotros es muy importante que nos dejen sus comentarios, porque con eso ya estamos empezando a elucubrar nuestra nueva temporada, nuestra cuarta temporada. Entonces, también el que nos dejen sus comentarios en nuestra página, que es www.lasmatute.com, pues es importante, bueno, y punto MX, ¿no? Es importante, ya no me acuerdo si es punto MX o no, hablando de que se no, nos olvida todas las lasmatute.com. Es que eso se los platicaremos en el siguiente episodio, pero tenemos ciertos problemas con la memoria. www.lasmatut.com. Que nos dejen sus comentarios, digo, sobre este episodio, por supuesto, pero también sobre qué nos quieren escuchar en la siguiente temporada. Y bueno, recordarles que estamos en las redes, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, como Las Matute. Gracias a todos. Gracias, Cris. Las gracias. quiero. Gracias, Cris. Gracias. Bye. Bye.